El silencio es un arma más letal que la espada. Puede borrar no solo vidas, sino la memoria de toda una civilización. México, 1521. Un año que la historia oficial pinta con heroísmo y fundación, pero que para otros marcó el inicio de una barbarie sistemática, un genocidio silenciado. ¿Qué ocurre cuando la verdad de un crimen atroz es sepultada bajo capas de mitos y conveniencias políticas por medio milenio, convirtiéndose en el cimiento de una nación? ¿Cómo puede un acto de aniquilación ser glorificado como progreso? Esta es la historia de Huexotzinco, un hombre susurrado por los vientos, olvidado por los libros, pero grabado a fuego en la tierra y en el alma de sus descendientes. Si crees que la historia merece ser contada sin filtros, dale un like a este video y suscríbete para no perderte ningún detalle de esta investigación que desafía 500 años de mentiras. El sol nacía sobre los valles de Huexotzinco aquel fatídico día, pintando de ocre las faldas de los volcanes, como un presagio teñido de sangre. El aire fresco de la mañana traía consigo el aroma del maíz cocido, el murmullo de los telares y las voces infantiles que jugaban en los patios. Era una comunidad vibrante, arraigada en sus tradiciones, con sus ancianos tejiendo relatos ancestrales, sus mujeres dando forma al futuro con sus manos y sus cantos, y sus guerreros, aunque superados en tecnología, listos para defender su legado con el valor de sus antepasados. Pero aquella paz era una ilusión frágil, un velo que estaba a punto de ser rasgado por la furia de una decisión, percibida como un acto de rebeldía imperdonable en un contexto de conquista y dominación. No fue un asalto improvisado, ni una escaramuza desafortunada. Lo que ocurrió en Huexotzinco fue un acto de barbarie premeditada, diseñado no solo para vencer, sino para quebrar el espíritu de resistencia, para aniquilar cualquier semilla de rebelión futura. Las tropas aliadas de Cortés, sedientas de venganza y lealtad a la corona, cayeron sobre el pueblo con una ferocidad calculada. El estruendo de los arcabuces rompió la armonía de la mañana, seguido por el clamor de los gritos, el choque del metal contra la carne, el olor acre de la pólvora mezclándose con el dulzón aroma de la sangre. Las casas, donde hace instantes resonaba la vida, se convirtieron en tumbas. Los campos, antes sembrados de futuro, fueron regados con la desesperación de los que caían. ¿Cómo pudo suceder tal cosa? ¿Cómo es que una comunidad entera, con su sabiduría, sus sueños y sus legados, fue borrada de los registros oficiales, relegada al silencio de la tierra que generosamente los acogió? Los nombres, los rostros, los sueños y los legados de aquellos que perecieron fueron sistemáticamente eliminados, no solo por la espada, sino por la pluma de los cronistas que reescribieron la historia. Este no fue un simple incidente de la conquista, fue un genocidio sistemático, un crimen contra la humanidad que se convirtió en un cimiento oscuro y negado de la identidad de una nación. La pregunta que atormenta a los pocos descendientes, a los que aún sienten el eco de aquel día, es ¿cómo algo tan imposible de ignorar pudo ser borrado de la memoria colectiva por 500 años? La respuesta yace oculta, enterrada bajo capas de piedra y mitos, esperando ser desenterrada. 500 años de silencio no lograron apagar la llama de la memoria. En el corazón de Elena Xochitl, historiadora indígena contemporánea, esa llama ardía con una intensidad implacable, alimentada por los susurros de su abuela, por los fragmentos de códices familiares celosamente guardados y por la conexión visceral con la tierra que aún guardaba los secretos de sus ancestros. Para ella, Huexotzinco no era un nombre en un libro viejo, sino el eco de su propia sangre, el dolor de un linaje que se negaba a olvidar. La búsqueda de la verdad no era una elección,
Era una herencia, una obligación sagrada transmitida de generación en generación, una resistencia silenciosa contra el olvido impuesto. Su camino no ha sido fácil. Desde las aulas universitarias, donde las narrativas coloniales se erigen como verdades inmutables, hasta los archivos polvorientos, donde la historia oficial ha borrado deliberadamente cualquier rastro del genocidio, Elena ha chocado una y otra vez con un muro de negación. La academia, celosa de sus dogmas, minimiza los crímenes, los etiqueta como excesos inevitables de la conquista, o simplemente los ignora. Las instituciones, herederas de ese mismo sistema, levantan barreras burocráticas y desinterés, protegiendo un mito fundacional que se beneficia del silencio. ¿Cómo se combate un enemigo que no solo niega la existencia del crimen, sino que se ha encargado de borrar todas las pruebas, de reescribir cada página, de silenciar cada voz por medio milenio? La frustración es palpable, el cansancio se acumula, pero la determinación de Elena solo se fortalece. Cada puerta cerrada, cada mirada escéptica, cada documento extraviado, solo confirma la magnitud del encubrimiento. Su obsesión no es académica, es personal. Es la voz de los niños truncados, de las mujeres silenciadas, de los ancianos cuya sabiduría se perdió, la que la impulsa. ¿Hasta dónde iría usted para desenterrar una verdad que ha sido enterrada por 500 años? Una verdad que define quién es usted y la identidad de su nación. Elena iría hasta el final, incluso si eso significa enfrentarse a los cimientos mismos de lo que su país cree que es. Esta lucha, la de una mujer contra un imperio de silencio, es el corazón palpitante de este caso. Si alguna vez te has sentido impotente ante una injusticia histórica, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la historia oficial siempre es la verdad? ¿O hay versiones ocultas esperando ser descubiertas? La comunidad que Elena y Ricardo comienzan a desentrañar no es un pueblo pequeño con sus chismes de vecindario, sino un entramado mucho más complejo y peligroso, el de las élites académicas, políticas y económicas que, aún hoy, se benefician del mito de la conquista civilizadora. Esta es una comunidad dividida, donde el silencio no es solo ignorancia, sino una elección consciente. Rumores de alianzas olvidadas, pactos de sangre y traiciones ancestrales circulan en los círculos más cerrados, pero nadie se atreve a pronunciarlos en voz alta. Los pasillos de las universidades, los despachos gubernamentales, incluso las reuniones de las familias más influyentes están impregnados de un silencio cómplice, una lealtad tácita a la narrativa dominante. La desconfianza es mutua. Aquellos que se atreven a cuestionar son vistos como agitadores, mientras que los defensores del statu quo son percibidos como guardianes de una mentira. La verdadera escena del crimen no es solo el valle de Huexotzinco, ahora transformado por el tiempo y el progreso, sino el vasto universo de archivos coloniales, crónicas de frailes, correspondencia virreinal y documentos de la Inquisición. Elena y Ricardo se sumergen en este mar de papel buscando la aguja en el pajar, una mención, una contradicción, un detalle que el sistema olvidó borrar. Los detalles son desgarradores. Hallan pasajes que describen la pacificación de pueblos rebeldes con una frialdad burocrática, mientras otros documentos, escritos en secreto, hablan de ejemplos necesarios para mantener el orden. La evidencia más perturbadora no es lo que encuentran, sino lo que no encuentran. La ausencia sistemática de registros de población para ciertos grupos indígenas después de 1521. La desaparición de códices que narraban la historia desde la perspectiva de los vencidos. La homogeneización de narrativas que borran la diversidad y la resistencia. Uno de los hallazgos más inquietantes es un pequeño fragmento de una carta de un clérigo menor
que describe un incidente en Huexotzinco con una frase escalofriante. Fue necesario erradicar la raíz para que el árbol no volviera a crecer. La frase es un eco directo de la barbarie premeditada, del genocidio sistemático. Pero lo más inexplicable es cómo este tipo de evidencia, aunque rara, ha sido consistentemente desestimada, interpretada de forma benigna o simplemente archivada en el olvido. ¿Cómo es posible que tales palabras, tan cargadas de intención genocida, hayan sido pasadas por alto por generaciones de historiadores o deliberadamente ignoradas por aquellos que construyeron la narrativa oficial? El misterio no es solo lo que sucedió, sino cómo se logró que un crimen de esta magnitud se desvaneciera en la bruma de la historia, protegido por una red de silencio que se extiende hasta el presente. El camino de Elena y Ricardo se convirtió rápidamente en un laberinto de espejos, donde cada aparente pista era en realidad una trampa cuidadosamente tendida por el tiempo y por aquellos interesados en mantener el velo. La primera gran barrera fue la inmensa cantidad de documentación oficial, diseñada no para revelar, sino para oscurecer. Crónicas de la conquista escritas por los vencedores presentaban los eventos de Huexotzinco como una pacificación necesaria o una victoria estratégica, minimizando las bajas y justificando la violencia como una respuesta a la rebelión indígena. Estos textos, venerados como fuentes primarias, actuaban como falsas pistas gigantescas, desviando la atención de la barbarie real. Ricardo, con su agudeza periodística, se sumergió en la tarea de deconstruir estas narrativas. Descubrió cómo los sospechosos de la época, los líderes indígenas que se opusieron, los chamanes que invocaban la resistencia, eran convenientemente demonizados o silenciados, sus voces nunca registradas. Las pruebas de su culpabilidad eran a menudo testimonios forzados o interpretaciones sesgadas. El sistema colonial, desde sus inicios, perfeccionó el arte de la propaganda y el borrado histórico. Cada vez que Elena y Ricardo creían haber encontrado una grieta en la narrativa oficial, un pasaje que prometía revelar la verdad, se encontraban con un callejón sin salida. La siguiente página faltaba. El autor cambiaba de tono abruptamente, o la información era tan vaga que se disolvía en la ambigüedad. La frustración era un compañero constante. Los archivos, que deberían ser fuentes de verdad, se transformaban en monumentos a la desinformación. Se toparon con documentos que describían supuestas negociaciones de paz con los pueblos de Huexotzinco justo antes de la masacre, lo que hacía que el ataque pareciera una traición aún más vil. Sin embargo, estas negociaciones eran a menudo ultimátums o preámbulos para la subyugación. Las pistas falsas no eran meros errores, eran construcciones deliberadas, edificadas con el paso de los siglos para solidificar la versión oficial de la historia. La investigación se estancaba una y otra vez. Los académicos tradicionalistas, a quienes Elena y Ricardo consultaban con la esperanza de encontrar aliados, se mostraban reticentes, apegados a las viejas interpretaciones, o simplemente temerosos de desafiar el establishment. «Es historia, Elena», le decía un viejo profesor con una mezcla de condescendencia y advertencia. «No puedes cambiar lo que ya está escrito». Pero para Elena, lo que estaba escrito era la mentira, y lo que no estaba escrito era la verdad que clamaba por ser escuchada. El caso de Huexotzinco, para la mayoría, era un expediente cerrado hace 500 años, archivado bajo la etiqueta de conquista exitosa. Pero para Elena, el archivo no era un lugar de reposo, sino una tumba de verdades silenciadas. La verdadera dificultad no era encontrar una pista, sino discernir la verdad entre un mar de engaños magistralmente orquestados. ¿Cómo se reconstruye un crimen cuando los perpetradores también escribieron la única versión de los hechos que perduró?
y cómo se convence al mundo de que los cimientos de su historia están construidos sobre una mentira. Esta era la pregunta que carcomía a Elena y Ricardo, una pregunta que los empujaba a ir más allá de los límites de la historia convencional. Fue en medio de este laberinto de desinformación donde la determinación de Ricardo Morales dejó de ser una ambición profesional para transformarse en una obsesión personal. Al principio, el caso era solo una historia impactante, un artículo que podría catapultar su carrera. Pero a medida que se sumergía más profundamente en los fragmentos de códices familiares de Elena, en los relatos orales que ella había atesorado, y en las inconsistencias flagrantes de los archivos coloniales, algo dentro de él cambió. Las raíces mestizas de su propia familia, antes un detalle menor, comenzaron a resonar con el dolor de Huexotzinco. Un oscuro secreto familiar, una alianza indígena durante la conquista que siempre se había mantenido en silencio, ahora cobraba un nuevo y perturbador significado. ¿Había su propia ascendencia sido cómplice de este genocidio o víctima de una traición similar? Ricardo comenzó a dedicar cada hora libre, cada pensamiento, a desentrañar el misterio. Su apartamento se llenó de mapas antiguos, reproducciones de códices, libros de historia y notas garabateadas. Las noches eran largas, alimentadas por café, y una creciente convicción de que había algo fundamentalmente erróneo en la narrativa oficial. Su relación con Elena, inicialmente una colaboración profesional, se forjó en la fragua de esta lucha compartida. Una mezcla de respeto mutuo y una urgencia visceral por la justicia. Pero la pasión y la dedicación por sí solas no eran suficientes. Necesitaban una nueva arma, algo que pudiera perforar el blindaje de 500 años de silencio. Y esa arma llegó con el avance científico. Elena, en su búsqueda de nuevas metodologías, se encontró con un grupo de arqueólogos forenses y paleógrafos digitales que estaban utilizando tecnologías de imagen multiespectral y análisis de ADN antiguo para reexaminar manuscritos y restos óseos de la época. Lo que parecía imposible hace una década, ahora era una posibilidad real. Juntos propusieron un proyecto audaz: utilizar estas nuevas técnicas para analizar documentos coloniales considerados menores o sin importancia, aquellos que no formaban parte de las grandes crónicas oficiales. La esperanza era que, bajo las capas de tinta visible o en los márgenes ignorados, se pudieran revelar anotaciones, tachaduras o incluso textos borrados que ofrecieran una perspectiva diferente. Además, Elena, con su conocimiento de la tradición oral, sugirió una innovadora metodología de arqueología de la memoria, combinando la geolocalización de relatos orales con el análisis de microtoponimias para identificar posibles sitios no documentados de la masacre. La ciencia, que a menudo se percibía como ajena a la historia, se convirtió en su mayor aliada. Las nuevas tecnologías prometían desenterrar no solo la verdad, sino también la evidencia irrefutable que el sistema había logrado ocultar. La chispa de la esperanza se encendía, tenue al principio, pero con el potencial de iluminar un genocidio largamente negado. ¿Podría la tecnología moderna finalmente dar voz a los silenciados de Huexotzinco? ¿O el imperio de silencio resultaría ser demasiado poderoso incluso para la ciencia? La respuesta estaba a punto de comenzar a revelarse. La apuesta por la ciencia moderna comenzó a dar sus primeros frutos en los laboratorios de paleografía digital. Elena y Ricardo, con la ayuda de un equipo de jóvenes investigadores, se centraron en una colección de documentos considerados de menor importancia: cartas personales de clérigos, informes administrativos locales y registros de encomiendas que rara vez eran estudiados por los historiadores grandes.
La magia de la imagen multiespectral reveló capas ocultas de tinta, palabras tachadas y anotaciones marginales que habían permanecido invisibles al ojo humano durante siglos. El primer hallazgo significativo llegó de un viejo inventario de propiedades eclesiásticas de la época virreinal temprana. Bajo una entrada aparentemente inocua que describía la reubicación de poblaciones indígenas, la imagen multiespectral reveló un párrafo borrado con saña. Con un software especializado lograron reconstruir el texto. Las tierras de Huexotzinco, una vez fértiles y pobladas por gentes de espíritu indomable, ahora yacen vacías, salvo por los restos de aquellos que se negaron a someterse. Sus nombres han sido borrados de los registros para evitar el resurgimiento de su orgullo. Una lección para los que vendrán. La crudeza de la confesión, escrita por un fraile local con una conciencia evidentemente atormentada, era un puñetazo en el estómago. No era una pacificación, era una purga, un borrado intencional. Mientras tanto, Ricardo, inmerso en la genealogía y los registros de alianzas indígenas, encontró un patrón inquietante. Su propia familia mestiza, que siempre había alardeado de una ascendencia ligada a los aliados de Cortés, mostraba lagunas inexplicables en sus registros más antiguos. Documentos incompletos, nombres que desaparecían y reaparecían con ligeras variaciones, y la recurrente mención de un pacto silencioso con los conquistadores a cambio de tierras y privilegios. La revelación de la carta del fraile le hizo ver la historia familiar con nuevos ojos. ¿Había sido su propia familia parte de la maquinaria que silenció a Huexotzinco? ¿O simplemente se benefició de su destrucción, borrando su propia complicidad del relato? La obsesión de Ricardo se entrelazó aún más con el dolor de Elena. La búsqueda de la verdad se convirtió en una expiación personal. La arqueología de la memoria también avanzaba, aunque con mayor lentitud. Elena, con su profundo conocimiento de las lenguas indígenas y las tradiciones orales, trabajó con lingüistas para mapear toponimias locales, nombres de arroyos, colinas o ruinas que aún conservaban ecos de la tragedia. Cruces de datos con sistemas de información geográfica revelaron anomalías, concentraciones de nombres que aludían a lamentos, lugares de sangre o el gran silencio, en áreas que, según los mapas coloniales, deberían haber sido deshabitadas o designadas como tierras realengas. Estos eran los susurros de la tierra, la memoria del paisaje que se negaba a ser borrada. Sin embargo, a medida que los hallazgos se acumulaban, también lo hacía la resistencia. La publicación de los primeros resultados preliminares en revistas académicas menores, aunque cautelosa, fue suficiente para encender las alarmas en el establishment. Historiadores de renombre, financiados por fundaciones ligadas a las élites que defendían la narrativa oficial, comenzaron a desacreditar su trabajo. Calificaron las nuevas metodologías como especulativas, poco rigurosas o sesgadas por una agenda ideológica. Artículos de opinión en periódicos influyentes cuestionaban la revisión histórica y advertían contra el peligro de reabrir viejas heridas que podrían dividir a la nación. Los fondos para su investigación comenzaron a escasear. Las puertas de los archivos más importantes se cerraron con argumentos burocráticos y las conferencias donde pretendían presentar sus avances fueron canceladas sin explicaciones claras. Elena y Ricardo se encontraron aislados, no solo por la academia, sino por una red de influencia que operaba en las sombras, moviendo hilos para proteger el mito. El imperio del silencio no era una reliquia del pasado, era una fuerza viva y poderosa, arraigada en el presente. ¿Cómo se combate una verdad que no solo es negada, sino activamente suprimida por aquellos que se benefician de su ocultamiento?
¿Y qué ocurre cuando la búsqueda de justicia histórica amenaza con desmantelar los cimientos de la identidad de una nación, revelando que sus héroes fundacionales fueron en realidad los arquitectos de un genocidio? La verdad de Huexotzinco no era solo una historia de hace 500 años. Era un espejo que reflejaba las complicidades y silencios del presente, y ese reflejo era algo que muchos no estaban dispuestos a ver. Si crees que la historia debe ser contada por todas las voces, comparte este video para que más personas conozcan este caso. El cerco se estrechaba. La campaña de desprestigio, inicialmente sutil, se transformó en una embestida frontal. Artículos anónimos comenzaron a circular en blogs y periódicos de dudosa reputación, sugiriendo que Elena Xochitl era una activista radical, con una agenda política disfrazada de investigación histórica, y que Ricardo Morales era un periodista sensacionalista, buscando fama a expensas de la verdad. Sus reputaciones eran atacadas con saña, sus métodos cuestionados y sus motivaciones caricaturizadas. La red de influencia que protegía el mito de la conquista no se andaba con medias tintas cuando sus cimientos eran sacudidos. Uno de los golpes más duros llegó cuando la Universidad de Helena, bajo presión de donantes influyentes y un consejo directivo conservador, suspendió temporalmente su proyecto alegando falta de fondos y controversia académica. Era una táctica clásica para asfixiar la investigación sin recurrir a una censura abierta. Sin acceso a los laboratorios de paleografía ni a los recursos institucionales, su trabajo se vio seriamente comprometido. Sin embargo, este revés solo avivó la llama de su determinación. Helena, con una resiliencia forjada en 500 años de resistencia ancestral, sabía que esto era la prueba de que estaban en el camino correcto. Si la mentira era tan poderosa, la verdad que buscaban debía ser aún más devastadora. Ricardo, por su parte, se encontró con amenazas más directas. Una noche, las ventanas de su apartamento aparecieron destrozadas y una nota anónima, escrita con recortes de periódico, decía: «Deja a los muertos en paz, o tú serás el siguiente». El mensaje era claro y escalofriante. Lejos de amedrentarlo, el incidente reforzó su convicción. La verdad que estaban desenterrando no era un mero dato histórico, era una fuerza viva que amenazaba intereses muy poderosos en el presente. Su investigación sobre su propia familia también avanzaba, revelando una compleja red de alianzas y traiciones. Descubrió que una rama de sus ancestros mestizos había sido instrumental en la pacificación de pueblos vecinos a Huexotzinco, beneficiándose directamente de la desestructuración social y territorial que siguió a la masacre. El oscuro secreto familiar no era solo un rumor, era una complicidad activa, un eslabón en la cadena del silencio. La carga de esta revelación personal lo consumía, transformando su búsqueda en una obsesión por la redención. A pesar de las amenazas y la falta de apoyo institucional, el equipo no se detuvo. Los jóvenes investigadores que habían creído en su causa continuaron trabajando en secreto, utilizando recursos propios y la red de contactos de Ricardo en el periodismo independiente. Fue así como lograron un avance crucial. En un códice mixteco que había sido clasificado como artefacto ceremonial sin valor histórico directo y guardado en un museo privado, la imagen multiespectral reveló una serie de glifos y pictogramas ocultos bajo capas de repinte y barniz. Estos glifos, interpretados por Helena con la ayuda de un anciano sabio de su comunidad, narraban una versión de los hechos de Huexotzinco que era radicalmente diferente a la oficial. Describían no una rebelión, sino una defensa desesperada contra una incursión brutal, una traición por parte de aliados indígenas que se habían unido a los conquistadores, y la aniquilación sistemática de la población para sembrar el terror
y asegurar el control de las rutas comerciales y las minas de obsidiana cercanas. Este códice no solo confirmaba el genocidio, revelaba su motivo económico y político y exponía la participación de facciones indígenas aliadas a los españoles, incluyendo a algunos de los linajes que, 500 años después, aún ostentaban poder y fortuna. Los nombres de los perpetradores, tanto españoles como indígenas, comenzaron a emerger de la oscuridad. La verdad era más compleja, más oscura y más interconectada de lo que nadie había imaginado. El enemigo oculto no eran solo los fantasmas de los conquistadores, sino las estructuras de poder que se habían construido sobre sus crímenes y que aún hoy se negaban a ceder. ¿Qué hacer cuando la evidencia de un genocidio, cuidadosamente borrada por siglos, comienza a resurgir no solo de los archivos polvorientos, sino de la propia tierra y de la memoria codificada en el arte de los vencidos? ¿Y cómo se puede enfrentar a un enemigo que no solo controla la narrativa histórica, sino también las palancas del poder económico y político en el presente? La lucha de Elena y Ricardo no era solo por el pasado, era una batalla por el futuro de una nación que necesitaba reconciliarse con su propia verdad. La revelación del Códice Mixteco fue un terremoto. No solo ofrecía una contranarrativa irrefutable, sino que, al nombrar linajes y motivos económicos, apuntaba directamente a las raíces de poder que aún hoy prosperaban en México. Elena y Ricardo sabían que no podían simplemente publicar estos hallazgos en una revista académica marginal. La verdad de Huexotzinco exigía una plataforma más grande, una que pudiera romper el cerco de silencio que se había cerrado a su alrededor. Decidieron ir a la prensa independiente, a contactos de Ricardo que, aunque con menos recursos, poseían la valentía de desafiar la narrativa oficial. La filtración de los detalles del códice y los informes paleográficos a un pequeño colectivo de periodistas de investigación generó una oleada de interés, pero también una furia contenida en los círculos del poder. La reacción no se hizo esperar. Las amenazas anónimas se volvieron más explícitas, no solo contra Ricardo, sino también contra Elena y su familia. Llamadas telefónicas silentes, vehículos sospechosos rondando sus casas y mensajes velados a través de intermediarios académicos les advertían de las consecuencias de su irresponsabilidad. Para Ricardo, la presión era doblemente asfixiante. La implicación de sus propios ancestros en la pacificación de la región y el subsiguiente beneficio de la masacre de Huexotzinco pesaba como una losa. Las noches se llenaron de insomnio, revisando viejos documentos familiares, buscando una grieta, una excusa, algo que pudiera mitigar la mancha. Encontró un diario fragmentado de un antepasado, un mestizo de la tercera generación, que describía el malestar en la comunidad por la sombra de los antiguos pecados. No era una confesión, pero sí una prueba del conocimiento y la culpa que se transmitía en silencio de generación en generación. ¿Cómo podía él, un descendiente de los beneficiarios, ser la voz de los silenciados? La respuesta, dolorosa pero clara, era que precisamente por eso tenía que serlo. Era su deber, su redención. Elena, por su parte, se mantuvo firme, una roca inamovible frente a la tormenta. No es solo nuestra historia, Ricardo, le recordó. Es la historia de un pueblo que se niega a morir. Ellos no nos callarán. Su conexión con su comunidad indígena se volvió su refugio y su fortaleza. Los ancianos, los guardianes de la memoria oral, la apoyaron, compartiendo más fragmentos de relatos, canciones y rituales que hablaban de una gran oscuridad que cayó sobre la tierra. Estos relatos, antes considerados mitos, ahora eran confirmados por la ciencia y por el códice, revelando una coherencia histórica asombrosa que la Academia Oficial había ignorado por siglos. La batalla se trasladó entonces a la esfera pública.
Los medios de comunicación afines al establishment lanzaron una contraofensiva masiva. Artículos de opinión descalificaban el códice como falsificación, interpretación sesgada o propaganda indigenista. Expertos oficiales eran citados para refutar cada punto de su investigación, tejiendo una red de desinformación diseñada para confundir al público y erosionar la credibilidad de Elena y Ricardo. Se les acusó de querer dividir a la nación, de reescribir la historia por motivos políticos y de difamar la memoria de los héroes fundacionales. Sin embargo, el impacto de sus hallazgos no pudo ser completamente contenido. Las voces de la comunidad indígena, antes ignoradas, encontraron un eco en los medios independientes y en las redes sociales. El hashtag Huexot5Vive comenzó a ganar tracción, convirtiendo el caso de un oscuro crimen archivado en un debate nacional sobre la identidad, la justicia histórica y la verdad. La gente, cansada de las narrativas unidireccionales, empezaba a cuestionar. El verdadero enemigo, la red de élites políticas y económicas que se beneficiaban de la negación del genocidio, se hizo más visible. No eran solo fantasmas del pasado, sino figuras influyentes del presente, herederos de los linajes que el códice había comenzado a exponer. Descubrieron que varias de estas familias aún poseían vastas extensiones de tierra que, según los registros coloniales, habían sido repartidas tras la pacificación de Huexotzinco, tierras que ancestralmente pertenecían a los pueblos masacrados. La conexión entre el crimen de 500 años atrás y la riqueza actual era innegable, tangible. ¿Cómo se puede luchar contra un enemigo que no solo controla la narrativa, sino también los recursos, los medios y las palancas del poder? ¿Y qué ocurre cuando la búsqueda de la verdad histórica amenaza con desmantelar no solo un mito, sino fortunas y reputaciones construidas sobre ese mito? La tensión era palpable, el aire se cargaba con la inminencia de un enfrentamiento que trascendía los libros de historia para convertirse en una batalla por el alma de una nación. La revelación final, el desenmascaramiento del verdadero enemigo, estaba cada vez más cerca. Si te sientes conmovido por esta lucha por la verdad y la justicia, déjanos un comentario con tu opinión. ¿Crees que el poder siempre intentará silenciar las verdades incómodas o la gente tiene la fuerza para exigir que se revele la historia completa? La verdad, como un río subterráneo, había encontrado grietas en la superficie y ahora amenazaba con desbordarse. La filtración a la prensa independiente y la viralización del hashtag Huexot5Vive provocaron un seísmo que el establishment ya no podía contener con meros comunicados o artículos de opinión. Las élites implicadas, aquellas cuyos nombres comenzaban a ser susurrados en los círculos de poder y en las redes sociales, contraatacaron con una ferocidad que trascendía lo mediático. No se trataba ya de silenciar un debate, se trataba de proteger un legado de privilegios y una fortuna construida sobre el genocidio. La primera embestida llegó en forma de demandas legales. Elena y Ricardo fueron acusados de difamación, de incitar al odio racial y de atentar contra el patrimonio histórico y la identidad nacional. Abogados de prestigiosos bufetes al servicio de las familias afectadas presentaron querellas millonarias que buscaban no solo arruinarlos económicamente, sino también inmovilizar su investigación con batallas judiciales interminables. La estrategia era clara: ahogarlos en burocracia y costes, desacreditarlos en los tribunales y servir como una advertencia para cualquiera que osara seguir sus pasos. Pero la presión legal no fue la única. Las amenazas subieron de tono. Un intento de allanamiento en la casa de Elena fue frustrado por la vigilancia discreta de miembros de su comunidad, quienes se habían organizado para protegerla. Ricardo, por su parte, sufrió un accidente automovilístico que, aunque no mortal,
le dejó secuelas y la certeza de que no había sido casual. La red que protegía el silencio no se limitaba a los despachos. Operaba en las calles, en las sombras, dispuesta a eliminar a quienes se interpusieran en su camino. En medio de este cerco, la conexión de Ricardo con su propia historia familiar adquirió un nuevo matiz. El diario fragmentado de su antepasado, que mencionaba el malestar y la sombra de los antiguos pecados, no era suficiente. Necesitaba más. Impulsado por una mezcla de culpa y la necesidad de redención, Ricardo contactó a un tío abuelo, el patriarca de una rama de su familia que se había mantenido al margen de las grandes fortunas, pero que conservaba una memoria más prístina de los orígenes. Tras una conversación tensa y emotiva, el anciano, movido por la integridad de Ricardo y el dolor que el pasado aún causaba, le reveló la existencia de un cofre de los secretos familiar. Un conjunto de documentos, cartas y un mapa rudimentario que había sido celosamente guardado durante generaciones, con la instrucción de que solo se abriera si la verdad de Huexotzinco volvía a la luz. El cofre, escondido en una finca rural, contenía la prueba definitiva. No solo más detalles sobre la alianza de sus ancestros con los conquistadores, sino también copias de documentos coloniales que confirmaban la transferencia ilegal de tierras de Huexotzinco a ciertas familias aliadas y a prominentes figuras eclesiásticas y militares, quienes eran los verdaderos arquitectos y beneficiarios del genocidio. Entre ellos, un pergamino con la firma de un corregidor español y sellos de la época, detallando la distribución de las tierras de los rebeldes y mencionando explícitamente la orden de suprimir todo registro de su existencia para evitar futuras reclamaciones. Era la confesión institucional que habían buscado, la prueba irrefutable del encubrimiento. Este hallazgo no solo corroboraba el códice mixteco y los relatos orales, unía el pasado con el presente, demostrando cómo las fortunas de esas familias se habían cimentado en la aniquilación y el despojo. La verdad de Huexotzinco no era solo una masacre, sino el cimiento de una estructura de poder que perduraba hasta hoy. Ricardo, con el corazón encogido por la revelación de la complicidad de su propio linaje, sintió al mismo tiempo una liberación. Había encontrado la forma de honrar a las víctimas y quizás de redimir el silencio de sus antepasados. Elena, al ver los documentos, comprendió la magnitud del descubrimiento. No era solo un caso de genocidio, era un crimen contra la humanidad, con ramificaciones económicas y políticas que se extendían por medio milenio. La evidencia era tan abrumadora que ni siquiera los bufetes de abogados más poderosos podrían desestimarla por completo. Sin embargo, la publicación de estos documentos significaría una guerra abierta, no solo legal, sino social y política. La batalla por la verdad de Huexotzinco estaba a punto de alcanzar su clímax. ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar Elena y Ricardo por desenterrar una verdad que sacudiría los cimientos de su nación? ¿Y qué ocurriría cuando el velo que cubría 500 años de mentiras fuera finalmente arrancado, revelando a los verdaderos herederos de la barbarie? Si crees que la historia debe confrontar sus verdades más oscuras para sanar, suscríbete a este canal para no perderte el desenlace de esta impactante investigación. Con el cofre de los secretos abierto y sus contenidos expuestos, Elena y Ricardo se encontraron ante una encrucijada monumental. No era solo un puñado de documentos, era la llave maestra que desbloqueaba siglos de silencio, un arma de doble filo que, si se usaba mal, podría costarles la vida. La evidencia era irrefutable. Nombres, fechas, transferencias de tierras y la firma explícita de la orden de borrar la existencia de Huexotzinco. El pergamino, amarillento y frágil, no solo detallaba la conspiración de 1521,
sino que también revelaba cómo ciertas familias, hoy pilares de la economía y la política mexicana, habían cimentado sus imperios sobre el despojo y la sangre de los masacrados. La verdad no era solo incómoda, era explosiva. La decisión de cómo y cuándo lanzar esta bomba histórica se volvió su principal angustia. Publicar los documentos de inmediato en un medio local sería un suicidio mediático y personal. El establishment los aplastaría antes de que la noticia llegara a más de unos pocos. Necesitaban una plataforma con alcance global que pudiera ofrecerles una mínima protección contra la inevitable represalia. Ricardo, aprovechando su red de contactos internacionales, se puso en contacto con un consorcio de periodismo de investigación transnacional conocido por desvelar escándalos de corrupción y crímenes de lesa humanidad. La propuesta era arriesgada, pero la única viable para garantizar que la verdad de Huexotzinco resonara más allá de las fronteras de México. Mientras esperaban la respuesta del consorcio, la atmósfera se volvió densa con la inminencia de la tormenta. Las demandas legales se multiplicaron, buscando no solo la ruina económica, sino también la incautación de todos sus materiales de investigación. Elena y Ricardo se vieron obligados a trabajar en la clandestinidad, moviéndose entre casas de seguridad proporcionadas por la comunidad indígena y utilizando canales de comunicación encriptados. La vigilancia se hizo palpable. Coches sin distintivos seguían sus pasos. Llamadas extrañas llegaban a sus teléfonos, y la sensación de que cada movimiento era monitoreado se volvió una constante. La red de poder, que había permanecido en las sombras durante tanto tiempo, comenzó a mostrar su rostro con una agresividad antes contenida. Uno de los jóvenes investigadores que colaboraba con Ricardo fue agredido brutalmente en la calle, con un mensaje claro: dejen de hurgar en lo que no les incumbe. El ataque, aunque no fatal, sirvió como un escalofriante recordatorio de lo que estaba en juego. La vida de quienes se atrevían a desafiar el mito fundacional de la nación no valía nada para aquellos que protegían su legado de impunidad. En este punto de máxima presión, la comunidad indígena de Elena se movilizó de una manera que superó todas las expectativas. No solo ofrecieron refugio y protección, sino que organizaron protestas pacíficas, pero masivas, frente a edificios gubernamentales y sedes de las familias implicadas. La voz de los ancianos, antes relegada al folclore, se alzó en foros públicos y redes sociales, compartiendo los relatos orales que el códice y los documentos de Ricardo ahora confirmaban. La campaña Huexotzinco Vive se transformó en un movimiento social, una marea de resistencia que unía a estudiantes, activistas, intelectuales y ciudadanos comunes cansados de la historia oficial. Las canciones ancestrales de Huexotzinco, que hablaban de dolor y resiliencia, volvieron a ser cantadas en las calles, convirtiéndose en himnos de una verdad largamente silenciada. Ricardo, por su parte, se sumergió en una introspección dolorosa pero necesaria. El cofre de los secretos no solo había expuesto la complicidad de sus ancestros, sino que también contenía cartas personales que revelaban la angustia de algunos de ellos ante la barbarie, aunque no tuvieron el valor de denunciarla. Encontró una carta de un tatarabuelo fechada en el siglo XVIII, donde lamentaba la mancha de sangre en el origen de su fortuna y expresaba un deseo velado de reparación. Esta revelación, aunque no eximía a su familia, le dio a Ricardo una nueva perspectiva sobre su propia misión. No solo buscaba justicia para las víctimas, sino también una forma de sanar una herida ancestral en su propio linaje. Era un acto de redención personal y colectiva. Finalmente, llegó la respuesta del consorcio internacional. Estaban dispuestos a asumir el riesgo. La historia de Huexotzinco, con sus implicaciones de genocidio, encubrimiento histórico
y la persistencia de estructuras de poder coloniales era demasiado significativa para ser ignorada. Acordaron un lanzamiento coordinado de la investigación en múltiples plataformas mediáticas alrededor del mundo, buscando saturar el espacio informativo y hacer imposible que la historia fuera silenciada. La fecha fue fijada. La cuenta regresiva había comenzado. La guerra por la verdad estaba a punto de estallar en la esfera pública global. ¿Podría un puñado de documentos y la tenacidad de dos investigadores, apoyados por un pueblo que se negaba a ser olvidado, desmantelar un imperio de silencio construido durante 500 años? ¿Y qué consecuencias tendría esta revelación para una nación que había edificado su identidad sobre una mentira? La respuesta, más allá de cualquier pronóstico, estaba a punto de ser escrita en los anales de la historia. La cuenta regresiva para la revelación global había comenzado, y con ella la intensidad de la guerra se disparó. Elena y Ricardo, bajo la protección del Consorcio Internacional de Periodismo, se encontraron inmersos en un frenético proceso de verificación cruzada, traducción y preparación de los documentos para su publicación simultánea en las principales plataformas de noticias del mundo. Cada palabra del Códice Mixteco, cada línea del pergamino colonial, cada testimonio oral de la comunidad de Huexotzinco fue examinado con lupa, no solo por su veracidad, sino por su potencial impacto legal y social. La presión era inmensa. Un solo error podría ser fatal, no solo para su credibilidad, sino para la causa misma de la justicia histórica. Mientras los periodistas internacionales trabajaban incansablemente en la edición final, la red de poder en México, alertada por las filtraciones y el creciente movimiento social, redobló sus esfuerzos por desarticular la investigación. La ofensiva legal se intensificó, con órdenes judiciales que buscaban congelar las cuentas de Elena y Ricardo, incautar sus bienes y, en última instancia, silenciarlos a través de la asfixia económica. Se intentó desacreditar al consorcio internacional, acusándolo de intervencionismo cultural y de promover agendas antinacionales. La maquinaria de desinformación operaba a toda marcha, sembrando dudas sobre la autenticidad de los documentos y la integridad de los investigadores. Pero la confrontación no se limitó a los tribunales y los medios. La sombra de la violencia se cernió con mayor fuerza. Elena y Ricardo se vieron obligados a trasladarse a un lugar seguro fuera del país, bajo la protección del consorcio, mientras sus colaboradores en México enfrentaban una creciente intimidación. Varios periodistas independientes que habían apoyado la causa fueron objeto de amenazas directas, sus equipos robados y sus archivos digitales comprometidos. La comunidad indígena de Elena, aunque unida y desafiante, también sintió el peso de la represalia. Proyectos comunitarios fueron bloqueados, líderes locales recibieron advertencias veladas y la presencia de extraños en sus tierras se volvió más frecuente. El momento más crítico llegó cuando un grupo de mercenarios, evidentemente contratados por las élites, intentó infiltrarse en el centro de datos del consorcio, buscando eliminar los archivos digitales de la investigación. El ataque fue repelido gracias a la seguridad reforzada y a la rápida respuesta de los equipos de ciberseguridad, pero dejó claro el nivel de desesperación y la inmensidad de los intereses que estaban en juego. No solo se trataba de reputaciones, se trataba de imperios económicos construidos sobre la base de un crimen de lesa humanidad. Ricardo, lejos de su tierra pero más conectado que nunca con su historia, dedicó sus últimas horas antes del lanzamiento a escribir un prefacio personal para la publicación. En él no solo detallaba la complicidad de sus ancestros, sino que también hacía un llamado a la reconciliación y a la construcción de una nueva narrativa nacional, una que reconociera las verdades dolorosas del pasado para poder sanar las heridas del presente.
Era un acto de contrición y de valentía, un intento de redimir no solo a su familia, sino a una parte de la identidad mestiza de México. Su voz, antes escéptica, ahora resonaba con la autoridad moral de quien ha confrontado sus propias sombras. Elena, por su parte, se mantuvo firme, su mirada fija en el objetivo. Para ella, esta no era solo una batalla por la verdad, era una continuidad de la resistencia de sus ancestros. Se comunicaba constantemente con su comunidad, recibiendo el aliento y la fuerza de los ancianos que le recordaban que la memoria no se borra, que la tierra guarda los secretos y que la justicia, aunque lenta, siempre encuentra su camino. La voz de Huexotzinco, silenciada por 500 años, estaba a punto de gritar al mundo. El día del lanzamiento, la tensión era insoportable. Los equipos del consorcio se reunieron en salas de control en diferentes continentes, listos para pulsar el botón que desataría la verdad. Las redes sociales estaban en ebullición, anticipando la revelación histórica que se había estado gestando. La narrativa oficialista, ya tambaleante por la presión del movimiento Huexotzinco Vive, se preparaba para el impacto. ¿Qué ocurriría cuando el mundo leyera los nombres de los verdaderos perpetradores y beneficiarios de la masacre de Huexotzinco y descubriera cómo sus descendientes habían prosperado a lo largo de los siglos? ¿Podría una verdad tan antigua y tan brutal cambiar el curso de una nación y su autopercepción? ¿O sería el intento de desenterrarla un sacrificio en vano? La respuesta estaba a solo unos segundos de distancia, al borde de la publicación global. El reloj marcó el momento. En una acción coordinada que reverberó a través de los continentes, el consorcio internacional pulsó el botón. La verdad de Huexotzinco, meticulosamente desenterrada y verificada, se desató sobre el mundo. Artículos de investigación, documentales cortos, mapas interactivos que delineaban las tierras despojadas y testimonios de los descendientes de las víctimas inundaron las plataformas digitales y los noticieros globales. El hashtag #RabbiWexotzincoVive se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos, transformando un genocidio silenciado en un clamor universal por justicia. En México, la publicación fue un terremoto. La narrativa oficial, construida sobre 500 años de negación, se desmoronó bajo el peso de la evidencia irrefutable. Las imágenes de los documentos coloniales, los fragmentos del Códice Mixteco y los nombres de las familias implicadas, ahora expuestos a la luz del día, provocaron una indignación masiva. Las protestas, antes focalizadas, se multiplicaron y escalaron, reuniendo a miles de personas frente a los palacios de gobierno y las sedes de las corporaciones ligadas a los descendientes de los perpetradores. La presión internacional fue inmediata. Organismos de derechos humanos y académicos de renombre exigieron una investigación exhaustiva y reparaciones históricas. Las élites, tomadas por sorpresa por la magnitud y el alcance global de la revelación, vieron cómo sus imperios comenzaban a tambalearse. Las demandas contra Elena y Ricardo fueron desestimadas ante la abrumadora evidencia que respaldaba su investigación. En cambio, comenzaron a surgir demandas colectivas contra las familias y corporaciones implicadas, exigiendo la restitución de tierras y la compensación por los crímenes ancestrales. Las acciones en bolsa de algunas de estas empresas cayeron en picada, y su reputación antes impoluta quedó manchada de sangre. El mito fundacional de la conquista civilizadora se reveló como la coartada de una barbarie premeditada. Elena, observando desde la distancia el estallido de la verdad, sintió un torrente de emociones. Dolor por el reconocimiento público de la atrocidad, pero también una profunda vindicación. Las voces de sus ancestros, de los ancianos y los niños de Huexotzinco finalmente habían sido escuchadas. Su comunidad,
ahora en el centro de la atención mundial, comenzó el largo y arduo camino para reclamar su historia, su dignidad y sus tierras. Ricardo, por su parte, encontró la redención que buscaba. Su prefacio, un acto de valiente contrición, resonó con muchos mestizos que también buscaban reconciliarse con las complejidades de su propia herencia. Había honrado la memoria de las víctimas y quizás empezado a sanar la herida ancestral de su propio linaje, contribuyendo a la construcción de una identidad nacional más honesta y plural. La verdad había salido a la luz, pero la lucha no terminaba allí. El genocidio de Huexotzinco fue el inicio de una conversación nacional e internacional sobre la colonización, la impunidad y la memoria histórica. Las heridas de 500 años no se cerraban con una sola revelación, pero ahora, al menos, la curación podía comenzar. La nación entera se enfrentaba a la dolorosa, pero necesaria, tarea de reescribir su historia, de reconocer a sus héroes silenciados y de confrontar a sus villanos glorificados. ¿Fue esta la victoria definitiva, o apenas el primer paso en un camino de justicia que se extiende por generaciones? La pregunta, como el eco de los tambores de Huexotzinco, resuena en el presente. La historia ha sido desenterrada, pero la batalla por el futuro de la memoria apenas comienza. Si crees que la verdad histórica es el cimiento de una sociedad justa, comparte esta historia y únete a la conversación. El legado de Huexotzinco sigue vivo, esperando que cada uno de nosotros decida qué papel jugará en la construcción de un futuro más justo.